Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 15 segundos y dele gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y déjeme hacer lo que más me apasiona en este mundo de los vivientes: ministrar la palabra del Señor. Y quiero ministrar bajo el tema. Yo quiero que usted le sostenga la mano a alguien, por favor. Corra, busque a alguien, sosténgale la mano y dígale: lo enviaron por ti. Ay, mamá, pero dígaselo con propiedad. Dígale: lo enviaron por ti. Ay, mamacita, dígalo que lo escuche las tinieblas. Diga: lo enviaron por ti. Mire, en el año en que murió el rey Uzías, había una depresión sobre la tierra. El profeta Isaías había abrazado esta depresión. Había gobernado muchos reyes en la tierra. Muchos lo hicieron bien, algunos lo hicieron mal. El rey Uzías había gobernado con sabiduría, muchas conquistas, muchas riquezas, mucha organización, sobre todo Judá. Pero como todo ser humano, un día el ego llegó a su corazón. La historia de aquel hombre dice que en un determinado momento hizo algo que no le correspondía a él como rey, le correspondía al sumo sacerdote. Y dice que murió ante la presencia de Dios. El profeta Isaías estaba depresivo, estaba triste, vivía llorando, vivía dando lágrimas, porque él entendía que aquel rey lo había hecho con modestia, lo había hecho con inteligencia, lo había hecho con capacidad, pero Dios lo había quitado, lo había matado. Ya no era el rey de Judá. Era algo impresionante, porque el profeta Isaías entendía que si él no estaba ahí, las cosas no podían ser igual. Algunos eruditos dicen que aquel profeta se pasaba los días llorando, diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Porque había algo que él no podía entender. Él entendía que quizás este problema lo podía solucionar alguien que se sentara en la silla. La tierra había tenido grandes reyes, pero el problema se necesitaba algo más grande que aquel rey que se sentara allí. Y en un determinado momento Isaías fue tomado en una visión. Yo me imagino a la divinidad, la eternidad, diciendo: Isaías se la pasa llorando, depresivo. Él cree que el problema de la tierra lo va a solucionar el rey que estaba ahí sentado. Era necesario que Isaías pudiera ver lo que el cielo estaba tramando para su pueblo, para su gente, para su gloria. Era necesario que Isaías pudiera ver lo que el cielo había planeado para la humanidad. Por eso es que en el capítulo 6 del libro de Isaías, él es tomado en una visión. Diga: lo tomaron. Había un problema, porque él esperaba algo, pero Dios tenía otra cosa planeada para él. Y esto me da a entender a mí
que a veces hay gente llorando por cosas que quieren, pero no por cosas que necesitan. Alguien agárreme esto aquí, por favor. Hay gente llorando por cosas que quieren y no se dan cuenta que no lo necesitan. Señores, a veces el diablo no se mete en tu vida. El diablo no te quita trabajo. El diablo no te quita amistades. Dios te está quitando cosas que tú quieres porque no son cosas que tú necesitas. Yo necesito que tú le digas a alguien: el predicador te lo está diciendo a ti. Señores, no pierda el tiempo llorando por cosas que quiere, si el cielo está planeando algo mejor a tu favor. Es necesario entender que lo que Dios está planeando a tu favor es mejor que lo que tú quieres. Lo que tú quieres es efímero, se va rápido. Pero lo que Dios tiene para ti, mi hermano y mi hermana, va a durar para siempre. Porque lo que Dios da, lo da bueno. Porque lo que Dios da, lo da desde la eternidad. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Yo me imagino la eternidad mirando y diciendo: Isaías es un profeta fino, es alguien que tiene la visión de nuestro reino, pero todavía él no ha entendido que este problema en la humanidad no lo va a arreglar ningún presidente, no lo va a arreglar ningún rey. Este problema lo vamos a arreglar nosotros desde la eternidad. Señores, es necesario que el pueblo de Dios entienda que hay pleito que no te corresponde, hay pleito que Dios lo está haciendo por ti, hay batalla que Dios la está liberando por ti. Señores, es necesario que tú empieces a operar desde la posición de hijo. Dígale a alguien: empieza a ver a Dios como el Padre que es para ti. Tomaron a Isaías, escuche bien, y lo sentaron en los pasillos celestiales. Y es aquí Isaías capítulo 6 que él dice: y vi yo al Señor sentado en un trono alto, grande, sublime. Escuche esto bien, porque aquí toma nivel. Y sus faldas llenaban todo el salón. Señores, yo me explico todavía cómo es que hay gente que sienten la presencia de Dios y están como su mente en otra cosa. Isaías dice que en esa gloria sus faldas llenaban todo. Es que donde Dios está, no hay espacio vacío, no hay espacio para la crítica, no hay espacio para la distracción, no hay espacio para el hambre, no hay espacio para el cansancio. Donde Dios está, llena a su nombre gloria. Y dice que habían serafines. La primera parte en la Biblia donde se habla de serafines que volaban sobre el trono, tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Era algo glorioso y decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Porque la función departamentaria de aquellos serafines solamente era darle gloria a Dios, solamente era adorar a Dios. Usted me va a decir a mí si esto no se le parece a alguien que usted conoce. Hay gente dentro de las congregaciones que aunque la nevera esté vacía, adoran. Aunque la enfermedad llegue a su casa, adoran. Aunque lleguen los problemas, adoran. Aunque se caigan, adoran. Aunque hablen en contra de ellos, adoran. Señores, son gente como que no son humanos. Son gente como que tienen un ADN de serafines. Hay gente que no parecen humanos. Hay gente que parecen ángeles. Ay, Dios mío. Hay un departamento angelical, escuche bien esto, en la eternidad, que se llaman querubines. Son los protectores. Escuche bien esto. Esos querubines están ahí para proteger, para cuidar. Usted no ha visto gente en las iglesias que siempre están pendientes a que si el abanico se va a caer, a que si hay algo con lo que la gente pueda tropezar, a que si la puerta está media cerrada hay que abrirla. Hay gente dentro de las iglesias como que no son humanos. Siempre están protegiendo al hermano, al pastor, a los líderes. Esa gente no son como humanos. Esa gente... Hay otro departamento, diga hay otro. Hay un departamento angelical que tiene que ver con arcángeles. Ay, mamá. Los arcángeles son aquellos ángeles que van a la guerra.
aquellos ángeles que siempre están con la espada desenvainada. No hay un pleito que no puedan echar. Siempre están ahí, siempre están peleando. Usted me va a decir a mí que usted no conoce gente que oran a las 2 de la madrugada, oran a las 3, siempre están en todos los cultos, siempre van a todo lo que convoca la iglesia. Señores, esa gente no son humanos, esa gente tienen un ADN de arcángeles, son guerreros espirituales, siempre están de acuerdo con los pleitos que se están echando en la congregación. Yo creo y estoy seguro que en medio de nosotros hay gente que no son humanos, hay gente que tienen sangre. Bueno, yo no voy a hablar de eso ya. Yo voy a seguir predicando. Isaías dice que los serafines volaban. Y cuando él se ve envuelto en esta gloria, escuche bien, dice: ay de mí, que soy inmundo de labios y estoy entre gente que son inmundos de labios. Y dice que uno de los serafines tomó del altar un carbón encendido con una tenaza y le dijo, se lo pasó por la boca y dijo: es quitada tu culpa. ¿Sabes que yo no podía entender cómo Isaías pudo llegar a la presencia de Dios teniendo una culpa? Aló, agárreme a alguien aquí. Porque él le pasa el carbón encendido porque tenía una culpa, tenía un pecado. Agárreme esto. Y yo decía, ¿cómo pudo llegar a esa presencia tan hermosa teniendo un pecado? ¿Sabe de qué me di cuenta? El pecado o la culpa que había cometido fue en el momento donde dijo que estaba entre gente inmunda de labios. Algunos eruditos dicen que cuando tú hablas en contra de un hijo de Dios, hay una condenación, hay un pecado que se te atribuye. Escuche bien esto, por favor. Por esa razón Jesús dijo: orad por sus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios es protegido por la eternidad. Nadie puede hablar en contra de alguien que tenga la unción. David estaba siendo perseguido por Saúl. Y en un determinado momento Saúl estaba en la cueva donde estaba David. Lo tenía cómodo. Solamente era sacar la espada y atravesarle el corazón. ¿Y sabes qué dijo David? Líbrame, Jehová, de yo levantar mi espada en contra de uno de tus ungidos. Señores, la unción de Dios no es simplemente un aceite en tu cabeza, es la capacitación de lo que Dios quiere en esta tierra. Por esa razón, todo el que está ungido por la eternidad va a ser perseguido, va a ser machacado, va a ser empujado. Los problemas de David comenzaron cuando le echaron el aceite encima. ¿Sabes cuándo empezaron tus problemas? Cuando el cielo dijo: vas a empezar a caminar en mi gloria, vas a empezar a caminar en lo que te deposité. Nadie que no tenga asignación en esta tierra no va a tener persecución. Mientras no tienes la asignación del cielo, todo va bien. Pero cuando el diablo sabe que conectaste con tu esencia, con lo que viniste a hacer a esta tierra, las cosas toman otro rumbo, las cosas toman otro color, las cosas se ponen en otro panorama. Por esa razón, el mejor medidor de saber si Dios está contigo o no está contigo son los procesos, son las calamidades. Hay gente que todavía a esta fecha creen que el diablo se lo está comiendo. El diablo no te está comiendo. Lo que pasa es que te están sacando el aceite. El mejor aceite de oliva extra virgen, el verdadero, ese zumo especial, no el que nosotros consumimos, no. Uno de los mejores, lo más caro, todavía a esta fecha, escuche bien esto por favor, se necesita machacar las olivas para poder extraer el aceite, la esencia. Señores, hay gente que son machacados no porque el diablo entró en su casa, sino porque tienen cosas por dentro que si no es a través de los machacones no van a salir. Por eso tienes que tratar de darte cuenta cuando te quieren matar y cuando te están sacando aceite. Ay de mí,
y le pasaron un carbón encendido por la boca. Es quitada tu culpa, es quitado tu pecado. Había una reunión celestial. Escuche bien esto, por favor. Habían gobernado grandes reyes, grandes hombres habían pasado por toda la tierra, habían hecho grandes cosas de Dios, pero se necesitaba algo más fuerte que la vara de Moisés, algo más fuerte que las profecías de Elías, algo más fuerte que la unción de David. Se necesitaba algo que pudiera abarcar las necesidades de la tierra. El clamor de la humanidad había llegado al cielo. Se hizo una reunión celestial, invitaron a Isaías, y en aquella reunión se escuchaba la preocupación diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá a las naciones? ¿Quién irá por nosotros? Escuche bien. Ahora entramos en algo que se llama doble interpretación del Espíritu. Yo tengo un cuñado que cuando él está viendo televisión, pastor, o está viendo una película de acción, si alguien le va a dar una trompada a alguien, él como que se dimensiona y tira un puñetazo. Si hay un carro que vuela, él como que brinca, él se dimensiona, entra en esa historia. Isaías estaba en esta dimensión, dentro de aquella problemática, estaba sintiendo lo que estaba pasando. Y en esa reunión, mientras ellos hablaban y decían: ¿a quién enviaremos?, el hombre de Dios se dimensiona y dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré a las naciones. Señores, sabemos que Isaías no tenía la capacidad para poder resolver el problema de la humanidad. Él se dimensionó y entendía que lo podían enviar a él, pero la doble interpretación del Espíritu aquí lo que estaba diciendo era: vamos a enviar a uno de aquí arriba que tenga la capacidad de arrebatar lo que se le quitó a Adán en el huerto del Edén. Se necesitaba la esencia de uno que tuviera el ADN, que tuviera la capacidad, que conociera el reino y la tierra y pudiera venir a arrebatar lo que se había perdido. Era un escenario, era un anuncio, era un tráiler de lo que iban a enviar del cielo. Isaías estaba viendo aquella película en 3D, pero se necesitaba que él viniera a esta tierra, Jesús el Nazareno. Y dice que vino a esta tierra. Escuche bien esto. Caminó entre nosotros, estableció su ministerio, fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros. Esa historia usted la conoce bien. Pero hay algo que siempre llamó mi atención, y es que cuando viene como cordero inmolado y muere por cada uno de nosotros, dice que en la cruz muere y dura 3 días en resucitar. Escuche bien esto. La ley dice, o decía, que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús nunca pecó y muere en la cruz. Pero esto no es lo que llama mi atención. Lo que llama mi atención es que si tú vas a pagar un préstamo al banco y cuando tú llegas a la caja te dicen: pero usted no debe aquí, inmediatamente usted le va a dar para atrás. Jesús no solamente murió, sino que tardó 3 días en volver para atrás. Bueno, esta es la parte donde me meto en un lío. La paga del pecado es muerte. Muere, pero no vuelve para atrás. Tarda 3 días. La pregunta es: ¿qué pasó en esos 3 días? Ay, mamá. Pedro describe como que descendió a los confines de la tierra y le predicó, escuche bien esto, a los espíritus condenados. Voy a parafrasear esto. Yo me imagino a Jesús después que muere. Esto es una dimensión finita, esto lo pienso yo. Cuando desciende, quizás si hubiera una puerta, escuche bien esto, en los confines de la tierra, abajo, un centinela que traía a Jesús y lo trae frente al que le da entrada. Imagínate esto. Y dice:
Yo me imagino al centinela que está allá, mirando bien a las figuras que están trayendo, y le pregunta al que lo trae: pero ¿y quién es ese que tú traes ahí? ¿Cómo así? Ese murió allá arriba, espérate, porque está medio raro. Y empezaron a buscar a ver si había algún tipo de pecado en la vida de ese para darle entrada. Y cuando abren la primera hoja, no hay nada. Cuando abrieron la segunda hoja, pastor, no había nada. Abrieron la tercera hoja, tampoco había nada. Abrieron 1844 hojas y no aparecía nada. Dios mío, escuche bien esto, por favor. Escuche. No apareció un solo pecado. Yo me imagino el que estaba hojeando el libro, estoy parafraseando, sudando frío, diciendo: bueno, nos vamos a meter en un lío, muchacho, porque tú trajiste a alguien para acá que no clasifica para estar aquí. ¿Cómo así? Porque yo traje a este tipo de allá arriba, él estaba en medio de dos ladrones, y le dijo: sí, pero que no veo un solo pecado aquí. El único día que estuvo cerca de pecar fue un día que iba a pagar los impuestos y no tenía dinero, pero le dijo: ábrele la boca a ese pez y ahí va a estar el impuesto mío y el de mi compañero. Me metiste en un lío. No tenía un pecado, un solo no lo encontraron. Tenía que volver, era una ley. ¿Y qué hacemos? Ustedes no van a hacer nada. Yo me imagino a Jesús diciendo: yo necesito que me abran esa puerta. ¿Cómo así, brother? Tú no vas a meter en un lío, tú no tienes que estar aquí. Ábranme esa puerta, porque ahí hay unos espíritus que le tengo que predicar. Escuche. La palabra predicar en ese entonces no tenía nada que ver con predicar el evangelio. Escuche bien esto. Él necesitaba dar una noticia. Ahí habían espíritus condenados que él tenía que decirle algo. ¿Cómo así, predicador? Yo le voy a explicar. Cuando él está a punto de morir en la cruz del Calvario, dice que vinieron tinieblas sobre la tierra y que se oscureció. Algunos dicen que esas tinieblas no fueron simples nubes, eran todas las legiones de demonios de toda la tierra que se acumularon ahí para ver la película más grande de todo el mundo. Iban a ver cómo el Hijo de Dios iba a morir en esa cruz. Esos mismos espíritus estaban condenados en ese momento. Y yo me imagino a Jesús diciendo: yo me voy a ir, sí, pero yo necesito entrar ahí y decirle, darle un mensaje a todo el que entendía que yo no iba a salvar la humanidad, que aquí estoy. Por esa razón, en un determinado momento Jesús dijo: oh, muérete, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Yo me imagino a Jesús dándole una patada a esa puerta y entrando y diciéndole a los espíritus que estaban allí: tú no dijiste que yo no era el Hijo de Dios, tú no dijiste que yo no iba a poder condenar la humanidad, tú no dijiste que yo no era el Mashiach, no dijiste que yo no era el ungido. Oh, muérete. ¡Ey! Eran tantos los espíritus condenados que tardó 3 días. Yo creo, señores, que Jesús no estaba en un resort durante esos 3 días de su muerte. Yo creo que fue a dar un mensaje a los confines de la tierra. Yo creo que fue a decirle a los que apostaron en contra: he aquí mi galardón, he aquí mi gloria, he aquí mi redención, he aquí. El que pateó esa puerta está aquí en esta mañana. El que dijo: no voy para arriba, necesito dar una noticia, está aquí en esta mañana. El que la muerte no pudo retener está aquí en esta mañana. Aquel que no tenía un solo pecado está aquí en esta mañana. Levante su mano al cielo hoy. De luz. Estoy viendo algo que se llama demanda. Pusiste una demanda y dijiste: háblame, Dios. Háblame, Dios. Cuidado, porque provocaste algo en el cielo.
Así te dice el Señor, en cuya presencia estoy. He visto tus lágrimas en oración. He visto tu llorar en clamores. Me encanta porque estoy viendo cómo conectas con Dios, no solamente en lugares íntimos, sino que hay una intensificación en tu corazón a través de conectar con Dios. Estoy viendo números. Estoy viendo el número 4. Son días, me dice el Señor. Hace aproximadamente 4 días tuviste un encuentro divino y pudiste sentir entidades espirituales que se acercaban a ti. Puedo ver cómo te sacudías en ese momento y te sobaban los hombros y decías: gloria a Dios. He podido ver cómo te han visitado espiritualmente hablando. Y Dios está diciendo: ciclo comienza y ciclo se cierra. Estoy viendo cómo cosas se han quitado y se van a seguir quitando, te dice Dios. Están arando tu tierra, están quitando cosas de tu alrededor que tú la querías pero no la necesitabas. Te dice el Señor: prepárate, porque vas a entrar en un ciclo de transición donde mucha gente no van a estar. No necesitas gente, te dice Dios. No necesitas oraciones, necesitas clamar a Dios. Te estoy viendo en un vínculo cerrado. Eres de pocas amistades, eres de poco buscar, eres de poco decir: oren por mí. Tus necesidades solamente las conoce Dios. Te veo en un cerco orando y clamando, porque el cerco tiene que ver con intimidad, no solamente con Dios, sino de intimidad con cosas tuyas personales. Estoy viendo cómo hay cosas que te están comiendo, te están rompiendo. Nadie lo sabe, nadie conoce lo que estás viviendo, pero yo sí, hija mía, te dice el Señor, yo sí estoy contigo, aunque no me sientas. Tu camino. Estoy viendo la palabra culpa. Estoy viendo la palabra culpa. Te dice el Señor: todo está en mis manos. He podido ver un cerco grande sobre ti. Y me pregunté en dimensiones por qué el cerco era tan grande. Y escuché algo que habló a mi conciencia y me dijo: porque ella y toda su familia están en ese cerco. Me encanta porque en tus oraciones te he podido escuchar cómo clamas no solamente por tus familiares de cerca. Te he visto clamar por amistades, por hermanos espirituales, por tu familia. Me encanta cómo oras, porque te veo pedirle a Dios no solamente para ti, porque tu corazón está tan lindo que le pides al Señor sanidad por la gente cerca de ti, sanidad por tu familia, sanidad por tus alrededores. Es impresionante porque no todo el mundo ora en esta dimensión. Por eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón,